Dios les bendiga, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. El día de hoy vamos a continuar exponiendo Juan capítulo 3, ahora del versículo 19 al 21, solo que el día de hoy solamente abarcaré la primera parte del versículo 19 y posteriormente, si Dios me lo permite, estaremos concluyendo la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 21. Y a toda esta línea de pensamiento de los versículos del 19 al 21 le he titulado La razón de la condenación eterna. La razón de la condenación eterna. Y si ustedes recordarán en la predicación pasada de los versículos 17 al 18, miramos que la Escritura enseña con demasiada claridad que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en el Señor Jesucristo, no será condenado eternamente en el infierno. Pero todo aquel que persiste en un estado de incredulidad y que rechaza a Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ya ha emitido un juicio sobre esa persona. Dios ya ha juzgado a esa persona como reo del infierno. Y esto podría sonar algo cruel, algo severo, en un mundo donde se tolera el pecado, donde se ignora la santidad de Dios, donde se ignora la justicia de Dios, pero Dios tiene razones justas y muy lógicas por las cuales Él condena a todos aquellos que rechazan a Cristo. Y en este texto, de los versículos 19 al 21, veremos dos razones por las cuales Dios justamente condena a todos aquellos que rechazan a Cristo. Y la primera razón que vamos a ver está en la primera parte del versículo 19, que dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La primera razón que encontramos en este texto es que Dios es bueno. Usted se podrá sorprender de lo que estoy diciendo, pero este texto nos enseña eso, que una de las razones por las cuales Dios condena severamente a aquellos que rechazan a Cristo es porque Él es bueno. Y usted podrá preguntarse, ¿cómo si Dios es bueno va a condenar? Bueno, vamos a analizar este pasaje. Primeramente dice esta frase del versículo 19, y esta es la condenación. Esta frase podría traducirse literalmente, y este es el juicio. La Nueva Traducción Viviente aclara el sentido de esta frase y lo dice de la siguiente manera: esta condenación se basa en el siguiente hecho. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Esta frase entonces nos indica la razón por la cual Dios dicta una sentencia de juicio sobre todos aquellos que no creen en Cristo. Entonces, ¿en qué se basa esta sentencia divina? Nos está explicando el versículo 19 la razón entonces por la cual Dios ha emitido un juicio tan crítico, tan severo. La razón es que la luz vino al mundo. Es la primera razón, porque Dios es bueno. ¿Por qué digo esto? Si nosotros nos vamos al origen de nuestra historia y vemos que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto de Edén, Dios fue muy claro con ellos. Dios les dijo que no comieran del fruto prohibido, pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y desde ese momento la naturaleza caída y la maldición de este mundo vinieron. Ya hemos hablado sobre esto anteriormente, pero lo interesante de esto es que cuando Dios confronta al hombre, cuando Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. Inmediatamente una de las consecuencias principales de la naturaleza caída fue esconderse de Dios. También una de las consecuencias fue querer cubrir su vergüenza, su desnudez, haciéndose ropa con plantas y escondiéndose de Dios. Pero Dios no dejó que el hombre siguiera en su error. Dios busca al hombre, lo confronta y vemos que después de confrontar al hombre, en el versículo 15 de Génesis capítulo 3, Dios les da una esperanza de redención. Dios les promete que un descendiente de la mujer nacería para aplastarle la cabeza a la serpiente, es decir, para derrotar al enemigo que causó el pecado y que la maldición sería removida por medio de un redentor prometido. Y sabemos quién es ese redentor. El único que ha nacido de una mujer sin la intervención de un hombre, de un varón,
ha sido nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que Adán y Eva recibieron una esperanza en medio del juicio. Ellos merecían la muerte, pero Dios en su misericordia les hace una promesa de redención y no los mata al instante. Ellos posteriormente murieron, pero no murieron al instante por la misericordia de Dios, porque Dios fue bueno. Dios se reveló a ellos aún en medio del juicio. Dios les dio una revelación de un plan salvador para el hombre. Y vemos que posteriormente esa promesa de salvación influyó en ciertos hombres descendientes de Adán y Eva para que invocaran el nombre de Jehová. Esto es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 4, versículo 26, donde dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y vemos que esto fue de la descendencia de Set, no de la descendencia de Caín. Ya había maldad en la tierra, a pesar de que la maldición por el pecado ya había afectado a nuestro mundo. A pesar de ello, estaba la promesa de redención, y es en base a esa revelación que Dios dio de sí mismo, a pesar de que el hombre cayó, que hubo una esperanza, que los hombres buscaron el rostro de Dios e invocaron su nombre. Y aquí vemos el amor de Dios en medio del juicio. Si Dios hubiera, en ese instante que Adán y Eva pecaron, si Dios los hubiera mandado al infierno, Dios hubiera sido perfectamente justo, porque Él les había dicho lo que no debían de hacer. Pero aquí vemos que en medio del juicio, Dios muestra su bondad. Ahora, algo mucho más grande que esto se manifestó, y es lo que este texto nos está diciendo, que la luz vino al mundo. Esa promesa que Dios había hecho desde el Edén, Adán y Eva, y que posteriormente se fue revelando en todo el Antiguo Testamento, ese Redentor prometido, se encarnó, y la verdad misma de Dios se encarnó. Cuando dice aquí que la luz vino al mundo, aquí la palabra luz es representativa y es usada para referirse a la verdad divina revelada. Y esto implica dos aspectos. Primeramente, la fuente de esa revelación, y segundo, el contenido. Vamos a ver primeramente la fuente. La fuente es Dios mismo. Jesús proclamó que Él es la luz del mundo. Podemos ver esto en el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 8, versículo 12, que el Señor Jesús dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero la primera parte de este versículo dice, yo soy la luz del mundo. Jesús no dijo, yo soy una luz del mundo, yo soy la luz, con artículo definido. Implica que Él es la única fuente autorizada de revelación divina. Él es la verdad encarnada. Él es Dios. Dios es verdad. Dios por naturaleza, de Él procede la verdad. Jesús es la verdad encarnada. De hecho, en Juan 14:6, Jesús también dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no dijo que Él era un camino, una vida, una verdad. Él es la verdad porque Él es Dios. En Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Dios se encarnó, la verdad divina, la luz divina se hizo carne. Entonces la fuente de esta revelación, de lo que representa la luz, que es la verdad divina, es que Dios mismo se hizo carne. Jesús es la luz del mundo. Pero otro aspecto de lo que implica la luz que estamos viendo es el contenido. Y el contenido es el mensaje de salvación. La verdad de que por medio de Cristo, la luz que vino al mundo, el hombre puede escapar de las tinieblas del pecado y del error. Y puede venir a la luz para tener vida eterna. De hecho, en este mismo versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 8, versículo 12, dice la segunda parte, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Póngase a pensar, volviendo a lo que estábamos diciendo al principio de Adán y Eva. Si Dios simplemente hubiera callado cuando Adán y Eva desobedecieron y los hubiera expulsado de su presencia y los hubiera dejado que ellos murieran sin saber qué iba a pasar,
la vida del hombre hubiera sido terrible, porque sin la revelación de un redentor, sin la revelación del plan redentor de Dios, el hombre estamos sin esperanza, sin luz, sin verdad, sin sentido en este mundo. Pero gracias a la bondad de Dios, Dios no nos ha dejado a tientas. Dios no nos ha dejado para que nosotros descubramos la verdad, a ver cómo se nos ocurre, porque no tenemos la capacidad. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero Dios en su bondad no nos ha dejado a tientas. Dios mismo se ha revelado a nosotros por medio de la Escritura, pero Dios mismo se ha revelado en la persona de Jesucristo. La verdad misma vino a este mundo. Dios se reveló al hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó y esa luz divina que alumbra a todo hombre, como dice en este mismo evangelio, vino a este mundo. A pesar de que este mundo que Él creó, los seres humanos que Él creó, nos rebelamos contra Él, Dios en su amor, en su misericordia, se reveló a nosotros y no solamente se reveló, se encarnó, sino que murió en una cruz para darnos vida. Y este es el otro aspecto que estamos viendo de el contenido de esta revelación divina, de lo que representa la luz, que es el mensaje de salvación. En Juan capítulo 12, versículo 46, también nos habla de este aspecto. Juan 12, 46 dice de la siguiente manera: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjese las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo, la luz. Nuevamente se autoproclama el Señor Jesucristo como la fuente de revelación, la fuente de verdad. Cuando Él dice que Él es la luz, Él está diciendo que Él es la fuente de la revelación. Él es la fuente de la verdad. Él es la fuente de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y pues obviamente las tinieblas representan el dominio del pecado, el dominio de la ignorancia de Dios, el dominio del error, el dominio del mal que nos hace que seamos condenados. El Señor Jesús nos vino a librar de las tinieblas porque Él es la luz. Solo Él puede dar vida eterna. Y de hecho, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, habla de que los creyentes, habla precisamente de esta misma verdad. En Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, nos dice precisamente lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice de la siguiente manera: sepultados, perdón, me equivoqué de versículo, de hoja. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, mis amados hermanos y oyentes, la luz de la que habla este pasaje, aquí Juan, representa a la fuente de la revelación, que es Cristo mismo, la verdad misma encarnada, y al mensaje, al contenido de esa revelación, el plan redentor de Dios para el hombre pecador por medio de Cristo. Dios, en su bondad, en su infinito amor, como el contexto de estos versículos ya lo expresaba, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su infinita bondad se revela a nosotros, se encarna. Jesús vivió la vida perfecta que usted y yo no hemos podido vivir. Jesús predicó el Evangelio. Jesús predicó la verdad, las buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado, porque el Rey estaba presente. Cristo vendría a salvar, a dar su vida en la cruz por los pecadores, para satisfacer la demanda justa de Dios por el pecado, nuestra deuda moral hacia Dios. Nosotros somos pecadores, merecemos condenación, pero Jesús
siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo, se ofrece como sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios y podernos justificar de nuestros pecados por la fe en Él. La luz vino al mundo. Por lo tanto, en estos versículos vemos la bondad de Dios, ya que Dios no tenía por qué revelarse ni salvar al hombre pecador que lo defraudó, pero Él mostró su infinita bondad al revelarse en Cristo. Otro aspecto que podemos ver aquí en este texto cuando dice que la luz vino al mundo es que absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, pero absolutamente nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. De hecho, Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si usted quiere conocer a Dios, inevitablemente tiene que conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, no conoce a Dios, porque Cristo es Dios. Y de hecho la vida eterna se manifiesta en un conocimiento verdadero del Dios verdadero. Juan 17:3 precisamente nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer la luz es conocer a Cristo, porque Él es la luz del mundo. Él es el verdadero Salvador. Él es la única fuente de dicha, de vida y de verdad. Dios hecho carne, que vino a este mundo lleno de tinieblas para podernos rescatar de ese dominio terrible del pecado. Jesús es la luz del mundo. Y vemos que una de las razones por la cual Dios juzga de esta manera severa a aquellos que rechazan a Cristo es porque, precisamente por eso, porque Dios se reveló, manifestó su bondad al revelarse en la persona de Jesucristo. Dios no solamente habló de Cristo, sino envió a Cristo, se encarnó, Dios se encarnó, Cristo vino. La verdad de Dios, quien conoce a Cristo conoce al Padre. Jesús manifestó todos los atributos divinos en su carácter, en su persona, en sus obras. Y por eso es que los hombres quedamos totalmente sin excusa ante Dios. Por eso es que el juicio es tan severo, porque Dios, al haber sido tan bueno con nosotros, por lo tanto también su juicio, su ira será sumamente grande, porque Dios no tenía por qué de sacarnos del error, pero Él por su amor y su bondad lo hizo. Envió a su Hijo, la luz vino al mundo. Pero como vamos a ver en la segunda parte de este mensaje, en los versículos más adelante, que a pesar de que Dios manifestó su infinita bondad al revelarse en la persona de Cristo, los hombres somos malos porque amamos más las tinieblas que la luz. Y esa es otra razón terrible por la cual Dios es justo al condenar a todos aquellos que rechazan a Cristo. Pero quiero que piense en la primera razón que hemos visto y sacar aquí unas implicaciones prácticas. Dios es bueno y precisamente es su bondad la que, si usted no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, la que lo va a condenar. Contrario a lo que muchos podríamos pensar del hecho de que Dios es bueno, la bondad de Dios nos va a salvar. De hecho, es precisamente la bondad de Dios la que le va a condenar si usted no se arrepiente y cree en Cristo para ser liberado del dominio de las tinieblas de su pecado. Es precisamente esta verdad que nos debe hacer temblar y pensar el hecho de que Dios es bueno, su juicio será más severo para todos aquellos que rechazan su bondad manifestada en la persona de Cristo. Ven a la luz, es decir, ven a Cristo y sé liberado del dominio de las tinieblas. No le des la espalda a Dios, porque cuando estemos en su presencia no podremos justificarnos, no habrá excusas, no podremos ser librados, y su ira y su juicio será justo. Su sentencia es justa y el castigo que viene debido a esa sentencia es justa, la condenación eterna. Pero si usted está escuchando este mensaje, está a tiempo. Arrepiéntase y venga a la luz, venga a Cristo, clame a Él. Él es el único que nos puede dar a conocer al Padre porque Él es Dios. Jesús
es el único y verdadero Salvador. Él es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Venga la luz. Y si usted ya está en la luz, siga caminando en esta luz verdadera. Ahora tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios donde nos revela el plan redentor completo de Dios. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento nos revela a Cristo. Tenemos la palabra de Dios completa, tenemos la luz de Dios completa. Y nosotros tenemos que acudir a la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, y vivir de acuerdo a esta verdad y proclamar a otras personas que andan en las tinieblas que hay esperanza. Dios no nos ha dejado a tientas para que descubramos la verdad por nosotros mismos. La verdad ha venido a nosotros debido a la bondad infinita de Dios, debido al amor de Dios. Dios no quiere, mi querido amigo y mi querido hermano, que usted y yo andemos ciegos. La luz ha venido al mundo. Pero en el siguiente mensaje veremos la triste realidad que a pesar de ello, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero está a tiempo. Dios es bueno. Y eso es una razón muy justa para condenarle a usted si no se arrepiente y cree en Cristo. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque en la primera frase de este versículo 19, Señor, tú nos enseñas tantas cosas en tan pocas palabras. Y a pesar de que nosotros no comprendemos todavía tu infinita bondad al haberte revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esa luz verdadera nos ha salvado. La verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a tu palabra, y que volverá, Señor, en poder y gran gloria para retribuir a aquellos que le han rechazado y para recompensar a aquellos, Señor, que hemos sido redimidos por tu gracia. Señor, no permitas que las tinieblas sigan oscureciendo la mente y el corazón de muchas personas. Da luz, Señor, a los corazones, Señor, de los que están escuchando este mensaje, para que puedan creer en Cristo y arrepentirse y tener vida en su nombre. Y a mis hermanos, Señor, reconforta sus corazones y dales gozo al saber lo que tú has hecho en nosotros por medio de la luz verdadera, la luz del mundo que es Cristo, Señor. Gracias, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, Señor amado. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.